Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Empieza la hora de los escribas del viejo mundo. Saludos y bienvenidos. Estamos de vuelta con un podcast de trasfondo de Warhammer Fantasy. Esta vez, Los Jinetes de la Muerte, de Dan Abnett. Algunos de vosotros me habíais preguntado por él, así que finalmente aquí lo tenéis. Pero antes, como siempre, un pequeño espacio para las últimas novedades. Y es que el sábado de la semana pasada, y también el siguiente lunes, salieron a la luz las futuras miniaturas de Condes Vampiro. Bueno, ya sabéis que ahora los llaman de otra forma, que no hace más que liar al personal, pero son Condes Vampiro de toda la vida. Y son muy chulos. Sí, la estética es muy moderna, muy diferente a las miniaturas de metal de cuarta, quinta o sexta edición, pero algunas de ellas me parecen realmente espectaculares. Ya vimos un adelanto de lo que se nos venía encima cuando anunciaron otro de sus nuevos juegos de escaramuzas que han llamado Ulfenkarn, donde había nuevos zombies y personajes vampiro a pie, de los que hablamos en el último podcast, por cierto. Pero ahora nos anuncian nuevos caballeros sangrientos, guerreros esqueleto, murciélagos vampiro, un tumulario en pesadilla y al fin, señores, nuevos zombies. Las miniaturas actuales llevan como 20 años a la venta, desde quinta edición, si mal no recuerdo, y francamente una renovación era necesaria. Mucha gente ha estado utilizando los zombies de Mantic, pero a mí no me terminaron de gustar por el estilo y por la posición que tienen, demasiado agresivos para tener la regla de siempre ataca en último lugar. Así que yo francamente estoy muy satisfecho con esta renovación. Me sobran tantas ramitas en medio de los cuerpos, pero aparte de ello, o si no con un cúter se quita fácilmente. Aparte de esto me parecen muy buenos. Y hablando de renovaciones, pues sí, ya tenemos una nueva página web al fin, después de muchos meses combatiendo contra el mundo de las nuevas tecnologías o de la tecnología en general. Ya tenemos una nueva página para sustituir al blog que nos ha dado a conocer en los últimos años. La dirección de la página es simplemente escribasdelviejomundo.com. Veréis que el cambio estético es notable, pero además de este sitio nos permite incluir un montón de contenido que antes era mucho más complicado de poner. Y tenéis, por ejemplo, una sección dedicada a casi todos los aspectos del hobby. Galerías de ejército, una actualización de los tutoriales tanto de escenografía como de pintura, los podcasts de trasfondo e incluso hojas de referencia para sexta y octava edición con el resumen de las reglas del juego, con todas las erratas y aclaraciones oficiales incluidas en ellas. Si os interesa, también hemos colgado en la sección de descargas un listado con todas las novelas publicadas por Black Library, todas las que he podido recopilar, al menos, incluidas aquellas que tradujeron al castellano. La lista, al igual que las hojas de referencia, es propia, así que si veis algún error, no dudéis en comentarlo y ayudarme a mejorar estos archivos, como ya he hecho, por ejemplo, la biblioteca del viejo mundo, así que desde aquí se lo agradezco. Veréis también que hemos creado la llamada Comunidad de Escribas. Tenéis toda la información acerca de ella en la web y hay también colgado un pequeño vídeo en el canal al respecto, pero a modo de resumen, se trata de una iniciativa que en cierto modo muchos de vosotros nos ibais pidiendo. Por un lado, sobre cómo poder ayudarnos económicamente para mantener este proyecto, y por el otro, cómo poder ser partícipes de nuestra asociación viviendo pues, a kilómetros de distancia. Pues bien, después de mirar, os aseguro,
muchas posibilidades, como el micromecenazgo y esas cosas. Lo cierto es que queremos que todo esto siga siendo nuestro hobby, no nuestro trabajo ni nuestra obligación. Y con este tipo de plataformas, y por culpa de ellas, diría yo, el creador tiene como una espada de Damocles colgada en la cabeza constantemente, ¿no? Pendiente siempre de publicar, de recompensas y de visitas y de no sé cuántas cosas modernas más. Y no es eso lo que queremos. Queremos gente simplemente que se una a nosotros para apoyarnos sin pedir nada a cambio. Y todo lo que podemos ofrecerles lo haremos, pero que de entrada no sea una obligación para nosotros. Que decidan apoyarnos porque les gusta lo que hacemos y porque quiere también ser partícipe de nuestras discusiones, de nuestros futuros proyectos, de colaboraciones, etc. Así que si os interesa estar a nuestro lado, ya sabéis, escribidnos a la dirección escribasdelviejomundo@gmail.com, o bien podéis visitar la página web, donde allí en la sección comunidad podréis ver todos los detalles de esta iniciativa. Y ahora sí, sin más preámbulos, entremos al tema que nos ocupa hoy, que no es otro que de nuevo las frías estepas kislevitas. Esta obra está ambientada, como les decía, en Kislev y en el Imperio, en el contexto de la Tormenta del Caos, como otros libros que ya hemos analizado, con varias referencias además cruzadas con el embajador y con otras obras de la época. Su autor es Dan Abnett y es de hecho uno de los escritores más reconocidos a nivel internacional que está en nómina de la Black Library. Abnett ha publicado otros libros en el universo de fantasy, por ejemplo Cargamento Maldito, la trilogía del elfo Gilead, la pentalogía también de Malus Darkblade, en esta ocasión junto a Mike Lee, y por último Los Martirios de Ulrich, si no recuerdo mal, y otros tantos libros también en el universo de Warhammer 40.000, como por ejemplo Los Fantasmas de Gaunt, la Inquisición y varias obras de la serie La Herejía de Horus. Pero más allá de la Black Library, Abnett tiene un notable currículum que incluye tanto obras en solitario como en colaboración, nada menos con gente como Marvel o DC Comics. Este libro tiene 330 páginas y salió a la venta en el Reino Unido en el año 2003 y al año siguiente, de la mano de Timun Mas, salió en español en el año 2004. La traducción es de la ya conocida Diana Falcón y la ilustración de cubierta pertenece a Adrian Smith. Como siempre, su interior incluye el mapa del Imperio de Nuala Kennedy. Y dicho esto, vamos a ello. La tormenta del caos ha empezado, el año que nadie olvida. Así es como se conoce esta época en la que todo el mundo es consciente de lo trascendental del momento y de que cada día y en cada batalla se está escribiendo el futuro de la historia del viejo mundo. El relato de esta novela se centra en uno de los frentes de esta guerra, en la cual un contingente de tropas de caballería ligera, de lanceros montados, cruzan la frontera del Imperio para dirigirse a Kislev y apoyar así las fuerzas de sus aliados. Entre estos soldados de caballería se encuentran los dos personajes principales de la obra, Karl Rainer Bollen, a quien simplemente llamaremos Karl a partir de ahora, y un primo suyo llamado Gerlach Heilemann. Karl es el corneta de la unidad y un tipo bastante humilde que enseguida cae bien al lector. Procede de la baja nobleza y su diferencia principal respecto al resto de sus compañeros es que se trata de un hombre cultivado, un devorador de libros y por tanto algo más perspicaz y sabio respecto al mundo que le rodea. Su primo lejano, es todo lo contrario.
Gerlach, este Gerlach Heilemann, es el portaestandarte de la unidad, que aquí llaman Vexilario, y procede de una de las familias importantes de Talabeclan. Es alto, rubio, autoritario, fanfarrón, el típico personaje despótico con ganas de triunfar del modo que sea necesario. Y en este caso enseguida cae mal. La novela empieza con la llegada de la formación a un pequeño pueblo kislevita llamado Choika, que podéis observar en el mapa del libro de rol The Realm of the Ice Queen. Las órdenes de su capitán es reunirse al día siguiente con el grueso del ejército imperial acantonado en la cercana ciudad de Zedevka, bastante más grande que Choika. Para ahorrarse contratiempos, el capitán de la unidad manda a Karl, a Gerlach y a un par de jinetes para reconocer el terreno hasta Zedevka, y de camino se topan con unos exploradores kislevitas. El encuentro está a punto de terminar en desgracia por culpa de Gerlach, que en su ignorancia respecto a las gentes del norte los confunde con jinetes kurgan. Por suerte, Karl reacciona antes y detiene la carga de sus compañeros antes de que sea demasiado tarde. El campeón de dicha unidad kislevita, llamado Beledni, les acompaña hasta la ciudad de Zedevka, donde se encuentran con multitud de tropas, tanto kislevitas como imperiales, procedentes de varias provincias distintas. Y luego se presentan ante el mariscal de campo, el general de todas estas tropas, que resulta ser un tipo borracho, sin escrúpulos y maleducado, que apenas si logra indicarles cuándo y dónde deben presentarse ante él a la mañana siguiente. Hay que añadir que tanto Karl como Gerlach y también el resto de su unidad son todos jóvenes, que no han entrado nunca aún en combate y que por tanto tienen una visión aún un tanto idealizada de lo que es la guerra en realidad, que es caos, sufrimiento, miedo, barbarie, la incivilización, ¿no? Su encuentro con el general del imperio, un personaje en apariencia muy alejado de los ideales como líder militar, es la primera de sus decepciones. En cualquier caso, retornan al cabo de un par de horas junto a su unidad en Choika y trasladan las órdenes del general a su propio capitán. Pero mientras la compañía de jinetes trata de dormir unas horas y de descansar antes de la mañana siguiente, tambores de guerra empiezan a redoblar alrededor de Zedevka, y no son tambores imperiales ni kislevitas. Mucho antes de que salga el sol, el capitán de los lanceros alados de Talabheim, en Choika, ordena a sus chicos ponerse en marcha hacia Zedevka. Y ya de camino, el capitán, junto con Karl y otros dos lanceros, se adelanta a la compañía para presentarse ante el mariscal. Pero enseguida, con las primeras... De hecho, aún no ha salido ni el sol, enseguida se dan cuenta de que las cosas no marchan bien, que hay gritos en la oscuridad, hay relinchos de caballos y se observan unas llamas en el horizonte y les alertan de que el campamento está siendo atacado. Rápidamente se dirigen hacia allí y, en efecto, el ejército kurgan ha atacado durante la noche y los combates aún prosiguen. Empiezan a encontrarse docenas de cadáveres de soldados estatales aquí y allá y algunos guerreros kurgan mientras se adentran hacia la ciudad. El capitán le pide a Karl que le muestre el camino hasta el cuartel general del mariscal y ahí se encuentran con un combate bestial. Enormes y musculados hombres del norte tratan de conseguir entrar en el edificio frente a la enconada resistencia de la guardia personal del mariscal, y entonces, sin quererlo, se encuentran de lleno en medio del combate. El capitán de la guardia le pide a Karl que se dirija a toda prisa hacia el interior para salvar al mariscal, y este, después de defenderse de un par de norteños y así bautizarse en su primera sangre, corre hacia adentro en su búsqueda. Pero el mariscal yace ya muerto, asesinado mientras dormía. El asesino sigue ahí y Karl se enfrenta a él, más
por propia supervivencia que para vengar su muerte. Y al final consigue herirlo y huir del edificio. Pero al salir se topa cara a cara con un guerrero enorme que le propina un hachazo en la cabeza con la parte plana del arma y lo deja inconsciente. Por su parte, Gerlach y el resto de los lanceros montados también consiguen llegar al combate por otro lado, pero rápidamente la mayor parte de la unidad es diezmada por culpa de los norses. Gerlach consigue acabar con algunos de ellos, pero es obligado a retirarse y en su huida se topa con los lanceros alados de ese Beletni, que les ayudan a escapar de sus perseguidores. Durante la huida, el portaestandarte del regimiento kislevita es abatido a flechas, y Gerlach consigue recuperar ese estandarte y salir de ahí por patas. Zedevka ha caído. La batalla está totalmente perdida, aunque más que una batalla es una carnicería. Los norteños habían caído sobre los imperiales mientras estaban durmiendo y la alarma llegó demasiado tarde. Solo unos pocos tuvieron tiempo de armarse y defenderse antes de ser pasados a cuchillo. Aún menos lograron huir para salvar sus vidas. La vida de ambos personajes, de Karl y Gerlach, cambia por completo a partir de este momento. Gerlach es conducido por los lanceros alados hasta la ciudad de Dushika, donde le muestran su gratitud y respeto por haber arriesgado su vida salvando el estandarte de la unidad, por lo que le nombran el nuevo portaestandarte. Poco a poco, en la inmensidad de la estepa, Gerlach va cambiando. Su actitud hacia los kislevitas, bastante racista al inicio, incluso su propio papel en el mundo, su pequeñez en respecto a todo lo que le rodea, va calando en el antaño orgulloso vexilario. Poco a poco se va aculturizando y participa en varias escaramuzas contra kiazaks, incursores norses, de forma paralela a la guerra que se va extendiendo por todo Kislev. Uno de los boyardos más importantes, Kurkosk, forma un ejército notable y se enfrenta varias veces a los Kurgan con suerte dispar. Entonces, a la llegada del invierno de 2521, Gerlach se retira con el regimiento de lanceros alados de Beletni a su poblado natal, al noroeste de Kislev. La suerte de Karl, sin embargo, es muy diferente. Después de la batalla de Zedevka y que uno de los caudillos norses le golpeara la cabeza, despierta en una jaula llena de prisioneros. Por suerte para él, el mismo norse que le había dejado inconsciente, que es un seguidor de Zinch llamado Uldin, ve alguna cosa en él. Ve el toque de su dios y decide no sacrificarlo a los dioses como sí ocurrirá con muchos de los otros prisioneros. Durante su cautiverio, Karl conoce a un caballero imperial llamado von Margus, que ha quedado ciego por el combate y al que ayuda en lo que puede. Pero al cabo de varias jornadas, prisioneros son separados, porque otro líder Kurgan lo reclama para él, reclama a von Margus para él. A estos caudillos, por cierto, se los conoce como zares, y todos ellos están bajo el liderazgo de un gran zar. El gran zar de este ejército es Surza Lenk, y el zar Uldin es el caudillo que tiene a Karl como prisionero. El gran ejército Kurgan avanza en esos momentos hacia el sur, hacia el imperio, y durante las acampadas y las estaciones en poblados destruidos, los Kurgan se divierten con combates entre los esclavos de cada zar, que vienen a representar un duelo entre ambos zares, entre estos caudillos. Cuando el esclavo de un zar gana el combate, ese zar se lleva su gloria. Y así es como, de alguna forma, Karl empieza a ganar combates, y con ello, poco a poco, el respeto de los miembros de la tribu Kurgan.
su confianza en sí mismo también va aumentando, y así también la distancia física y social respecto al resto de prisioneros. Algunos de sus captores incluso empiezan a reconocer que tiene el favor de Char, que es el nombre y el aspecto que dan algunos de los Kurgan a Zinj. Hasta que un día el propio Carl se da cuenta de que él es el único prisionero que entiende el idioma de los norses sin haber querido aprenderlo. A partir de ese momento el zar Uldin lo libera y le permite cabalgar junto al resto de su horda. Así que mientras Gerlach se va impregnando de la cultura, la lengua y las costumbres de los kislevitas, más concretamente de los gospodares, Carl pasa por el mismo proceso, aunque más lento, más oscuro y mucho más doloroso, y con respecto a la cultura de los Kurgan. Para cuando los Kurgan de Surzaleng llegan a la ciudad imperial de Wolfenburgo, Carl es ya un miembro de pleno derecho de la tribu. Además, en una contienda contra soldados imperiales, pierde un ojo de un balazo, lo que convierte su cara en un rostro con tales cicatrices y señales que todos los norses creen que está bendecido por Char. El asedio de Wolfenburgo es muy largo y tedioso, y los Kurgan no están acostumbrados a este tipo de guerra, lo que está a punto de provocar, por cierto, un motín en el propio ejército de Surzaleng. El gran zar es un ser enorme y deforme, quien indudablemente está bendecido por Zinj, y entonces desata una inmensa tormenta mágica, una tormenta disforme sobre la ciudad, y finalmente esta cae. La capital de Oslan es finalmente aplastada y su población pasada a cuchillo. Ya en pleno otoño, la horda de Uldin es enviada de nuevo al norte para eliminar a los kislevitas, y Carl cabalga entre ellos. Pero la horda de otro caudillo norse ya se ha encargado de limpiar la zona más próxima, al sur de Kislev, lo cual resulta un estorbo para el zar, ya que quería enfrentarse a ellos y reclamar la gloria para sí. Uldin quería vencer a estos restos de kislevitas para ganar gloria. Entonces, como el invierno ya se acerca y sin tener más enemigos próximos, el zar Uldin y toda su tribu decide pasar el invierno en las sagradas tierras del llamado Chamon Darek, donde se conoce que hay un santuario sagrado de los norses, en el territorio troll. El santuario en sí es un santuario de Chamon Darek, que es un conjunto de cuevas y monumentos funerarios de los norses, ubicado al oeste de Kislev. Es a la vez un lugar de culto y un lugar de tregua. Los sacerdotes que lo custodian prohíben a los hombres derramar sangre en ese lugar, por lo que resulta un refugio ideal para pasar el invierno. Ahí, la partida de Uldin se encuentra con otras tribus, entonces. Hay tribus Dolgans, Aislings y otros Kurgan. Y entre ellos, Carl se encuentra con el antiguo caballero imperial ciego, ese von Margur, quien de alguna manera tiene el don de la visión y que ahora sigue la hueste del zar, de otro zar llamado Zar Blaida. Carl es ahora un auténtico Kurgan entonces, pese que él no se reconoce como tal. De alguna manera se considera simplemente un hombre que necesita actuar como ellos para sobrevivir, pero el resto de hombres lo miran de forma reverencial, como si realmente tuviera esa bendición de Char. Sin embargo, durante su estancia en Chamon Darek, ahí las cosas se tuercen, o quizás simplemente se aceleran. Cuando el invierno está a punto de acabar, Carl visita finalmente el recinto del santuario Santa Santorum, y ahí es tocado por el dios del caos, por Zinj, quien le recompensa con una visión superior, a pesar de seguir con un solo ojo. Pero antes de abandonar el recinto, Carl es retado por von Margur, quien quiere matarlo por haberse convertido en un Kurgan sin darse cuenta de que él mismo ha seguido los mismos pasos.
pero finalmente es Karl quien acaba con él, con el sacerdote de esa hueste e incluso finalmente con el propio zar Blaida. El resto de norses que han observado el enfrentamiento se quedan atónitos e incluso su antiguo amo, el zar Uldin, se arrodilla frente a él. Pero Karl ya no quiere ser un simple peón, ahora quiere ser el caudillo de la hueste, así que también elimina al zar Uldin clavándole el puñal en la rendija de su yelmo y se autoproclama Zar Aziz-Jin, su nuevo nombre. Con la llegada de la primavera, todos los hombres, kislevitas, imperiales y norses, se ponen de nuevo en marcha. La guerra se reanuda. A estas alturas, el lector ya ve venir cómo acabará la cosa, y así es. Gerlach parte del pueblo kislevita de Beletni hacia el sur, junto con el resto del regimiento de lanceros alados, portando además el estandarte de la unidad. Por otro lado, Karl, convertido ya en un auténtico caudillo norse, se dirige con sus tropas hacia el este, donde deben reunirse de nuevo con el zar supremo Surtha-Lenk. Archaon, que en ese momento se encuentra a punto de llegar a Middenheim, quiere proteger su retaguardia y le ha mandado a Surtha-Lenk a proteger la línea del río Urskoy, aunque según el mapa del libro de rol ese río debería ser el Limsk. Y cerca de la ciudad de Mazrot, en un lugar donde un meandro del río hace vadeable el Limsk, los ejércitos Kurgan y Kislevita se preparan para enfrentarse. Como no podía ser de otra forma, los dos excompañeros acaban por enfrentarse en medio del tumulto de la batalla. Karl, gracias a su entrenamiento extremo y a la gracia de los dioses, es un oponente muy superior y despacha kislevitas a placer. En un momento dado se enfrenta a Beletni y acaba con él, y es entonces cuando Gerlach, sin reconocerlo, carga contra Karl. Y ahí es donde Tzeentch, o Char, muestra sus cartas y se ríe de los mortales. El mismo don de visión que permite ver a Karl más rápido y más allá que el resto de los humanos, le permite reconocer a su antiguo compañero de armas, bajo el yelmo y el atuendo de un gospodar. La duda entonces y la sorpresa asaltan a Karl, y aquel instante es suficiente para que Gerlach consiga ensartar a Karl con su espada, dándole muerte. Este duelo y su resultado acaban siendo un espejo de lo que ocurre en el resto del campo de batalla. Los kislevitas, ayudándose del río y de su posición elevada, consiguen repeler finalmente y a derrotar al ejército del poderoso Surtha-Lenk, aunque nada sabemos del destino de este caudillo. Finalmente la obra termina con Gerlach, que sigue en compañía de los kislevitas durante unas semanas más, hasta que, siguiendo su instinto y ciertas señales, decide finalmente abandonar a sus compañeros y empezar una nueva vida en la estepa. Hacia dónde o con quién ni él mismo lo sabe, pero empujado por el destino, Gerlach se sumerge en la estepa, preparado para llegar hasta donde sea que lo lleven sus pasos y los de su montura. Y hasta aquí, los jinetes de la muerte. Bien, los jinetes de la muerte, que por cierto hacen referencia a los jinetes alados de Kislev, obviamente, no es un mal libro, pero tampoco es de los mejores que he leído. Las críticas sobre él en foros, en reseñas, acostumbran a ser relativamente buenas, y quizá por ello tenía las expectativas demasiado altas. Lo que sí es un retrato antropológico acerca de los gospodares y de los Kurgan de primera línea. Se nota no solo en el vocabulario, en la riqueza y en los matices, que Dan Abnett se preocupa por relatar
ya no la historia de estos pueblos sino también su geografía, a la que siempre doy mucha importancia. Y es que no tiene ningún sentido explicar una guerra o tratar de comprenderla o explicarla sin un mapa a tu lado. Y Dan Abnett lo borda en este sentido. Bueno, lo borda en todo, salvo en el pequeño detalle final del libro donde coloca a Mazhorod a orillas del río Urskoy y debería ser el Linsk. Pero bueno, nadie es perfecto. Salvo esto, chapó. De hecho, recomiendo leer esta novela junto al mapa que aparece en el libro de rol The Realm of the Ice Queen, donde aparecen prácticamente todos los enclaves citados en la novela. Otro guiño a este libro de rol son unos espíritus que se le aparecen a Gerlach en un par de ocasiones mientras está en las estepas y que, según este libro de rol, acostumbran a aparecer de vez en cuando a los viajeros solitarios o demasiado incautos, aunque no siempre con malas intenciones. Gracias a este esfuerzo de su autor, podemos conocer mucho más la cultura de los gospodares, que recordemos no son la única cultura en Kislev, la otra son los ungoles. También podemos saber la organización política y militar, sus creencias, sus dioses, sus costumbres e incluso su vocabulario, que son presentados poco a poco y con buen ritmo. Este no es el único libro que habla sobre los kislevitas, ni mucho menos. Tenemos, como ya sabéis, El embajador, varios libros de Godreg y Félix, algunas novelas no traducidas al castellano y otros libros del juego de rol. Sin embargo, acerca de los Kurgan, la información en el trasfondo de Warhammer es un poco más parca. Aparece en todos lados, eso sí, para encarnar al gran enemigo, junto a los Pieles Verdes son el sparring de cualquier héroe que quiera labrarse una reputación en cualquier época de la historia del Imperio. Los Kurgan están siempre ahí y son presentados como hoscos, simples, brutales y ya. Pero aquí el retrato es mucho más profundo y es uno de los grandes atractivos de la novela. Entramos a fondo en una tribu norse, en una de los Kurgan, nada menos, que se consideran tan alejados de los Dolgan o de los Kazaks como podría serlo un bretoniano de un imperial. Así que cometeríamos un error al juntar todos los norses bajo una misma organización política o militar, o cultural. Estas tribus forman partidas de guerra de varias decenas de hombres acaudillados por un líder denominado Zar. Cuando varias de estas huestes se juntan, el comandante de todo ello es denominado Hetzar, y solo unos pocos, aquellos que logran reunir bajo su estandarte a millares de hombres, a muchos zares y a varios Hatzares, logran el título de Gran Zar. Y luego, solo muy pocas veces, cada cientos de años, alguien se erige por encima de todos ellos, controlando a todos los grandes zares. Este es el elegido, como Archaón o Asa Barkul, Kardun el Glorioso o Morkar, de los cuales me gustaría hablar en breve, por cierto. Y además sabemos que solo hubo 6 elegidos. Entre los Kurgan también encontramos una casta sacerdotal. Ningún zar puede ser digno de este nombre si en su partida de guerra no hay un chamán guerrero. Este chamán actúa de vínculo entre el caudillo y su dios patrón. Y si habéis leído la novela Matador o la trilogía de Sigmar, ahí también aparecen los chamanes como hombres muy respetados dentro de las tribus. También vemos como hay otra clase de sacerdotes cuya misión no es participar en la guerra, sino velar por esos lugares sagrados de los norses, como es Chamondarek. Chamondarek es también un lugar donde se practica la prostitución sagrada, tan típica de culturas antiguas indoeuropeas. Y estas mujeres eligen solo a los norses más fuertes para emparejarse y dar a luz a futuros Kurgan, a futuros Dolgans u otras etnias. Esta novela también nos enseña otras actividades de la civilización norse.
Después de la masacre de Zedevka, un montón de esclavos son sacrificados a los dioses en rituales bien descritos. Pero muchos otros son marcados como reses para tal o cual zar, como es el caso de Karl y de von Marburg. Y aún otro grupo es vendido a traficantes de esclavos, a traficantes norses de esclavos. Otras informaciones destacables o simpáticas de esta novela. Por ejemplo, la palabra kurgan, según nos relatan al inicio, significaba originalmente túmulo. Y según Karl, a los norses se les llama así porque quieren enterrar a todos los sureños bajo ellos. Curioso, cuanto menos. Otro dato, por ejemplo, los Kiazaks, que son otra tribu menos famosa que los kurgan o los dolgan, son una tribu que también aparece en la novela, son una tribu más autónoma, más nómada que sus parientes y funcionan a través de pequeños grupos de incursores que acostumbran a atacar y saquear por sorpresa, o bien se mueven alrededor de las hordas principales de ejércitos más compactos. Hay un personaje especial que merece un poco más de atención, Surtha Lenk, que aparece hacia el final de la novela. Este personaje no es un don nadie, no aparece aquí y ya está. Aparece en numerosas ocasiones en los libros de ejército, en suplementos y en otras novelas, siempre en relación con la invasión de Archaon y la caída de Wolfenburgo. Lo encontramos, por ejemplo, en la novela Tormenta Mágica, que relata precisamente este asedio, o en el suplemento Tormenta del Caos, como uno de los paladines del elegido. En resumen, si lo vuestro es un ejército temático de bárbaros del caos, como Jordi, uno de nuestros compañeros escribas, esta novela es un referente. Tenéis también algo más de información sobre Norses en la White Dwarf española número 106 del año 2004, por si os interesa. Y antes de terminar, me gustaría también citar algunos puntos negativos. Obviamente desde mi humilde punto de vista. Sé que a mucha gente le gusta esta novela, pero a mí el cambio de carácter de Gerlach, que pasa de ser un tirano prepotente a un encantador kislevita, es demasiado brusco. Me cuesta creérmelo. De hecho, mantenía la esperanza de que al final muriera. Pero no es así. En cambio, el tránsito de Karl de la luz hacia la oscuridad me parece mucho más elaborado. Y por otro lado, aunque esto no es cosa del autor, sino del editor, hombre, el resumen de la contraportada del libro es totalmente revelador. Ya te están diciendo por dónde van a ir los personajes y que al final se van a enfrentar. Te cuentan toda la novela. Entonces, en fin, bastante mejorable. Por último, decir que este libro no forma parte de ninguna saga, pero que, como he dicho, se circunscribe en el contexto de la Tormenta del Caos, así que vamos a citarla en el podcast que estamos preparando a tal efecto. Ya sé que para muchos de vosotros tardo mucho en subir nuevo contenido, pero os aseguro que no doy para más. Ojalá pudiera dedicarme por entero a ello y poder subir más contenido. Pero bueno, entonces tampoco sería un hobby, quizás podría acabar perdiendo la pasión. De todos modos, os puedo asegurar que hago todo lo posible para que salga un nuevo podcast cada 2-3 semanas y siempre estoy preparando varios programas a la vez. Y nada más, dicho esto, me despido de vosotros hasta el próximo capítulo. Un saludo y gracias por seguir aquí.